Hola a todos, ¿cómo están? ¿Quién fue Julio Cortázar? Biografía. Julio Florencio Cortázar nació en Ixelles, un municipio al sur de la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Fue hijo de los argentinos Julio José Cortázar y María Herminia. Cortázar contaba con 4 años cuando volvieron a la Argentina, donde se radicaron en Banfield, un sector de Buenos Aires, en la capital del país. El padre de Julio abandonó a la familia cuando él tan solo tenía 6 años. No volvió a tener contacto con él. Julio pasó mucho tiempo en la cama, acompañado por la lectura. Leía tanto que su madre primero acudió al director de su colegio y luego a su médico para preguntarles si era normal que Julio leyera tanto. Realizó los estudios primarios en una escuela local. Se formó como maestro en 1932 y profesor en letras en 1935. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires. En 1944 se mudó a la ciudad de Mendoza para estudiar literatura francesa. Es considerado como uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y creador de importantes novelas como fue Rayuela. En 1951 se instaló en París, donde pasaría el resto de su vida y donde el 12 de febrero de 1984 moriría a causa de leucemia. Contextualización histórica y literaria de la obra del autor. Julio Cortázar vivió en el contexto del boom de la literatura hispanoamericana de la década de 1960. Su obra se inscribe en un contexto histórico y cultural que influyó en su escritura, y su obra contribuyó a lo siguiente: la experimentación y renovación, el cuestionamiento existencial, la imaginación y juego con el tiempo, y la indagación en lo cotidiano. Como podemos ver, aquí Julio jugó un gran papel en esta ola del boom, y aquí lo podemos ver junto con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. La lectura es un buen ejemplo de la obra de Julio Cortázar porque nos muestra un estilo literario que se caracteriza por una exploración profunda de la realidad y la fantasía, jugando con la percepción del lector constantemente y también invitándolo a participar en la construcción del relato, lo que se refleja en una experiencia de lectura que se puede interpretar de diferentes formas. Como podemos ver, aquí hay unas de sus mejores obras, y probablemente Rayuela ha sido una de las obras donde Julio ha sido más reconocido internacionalmente por su destreza y por su estilo. El diario a Dario, por Julio Cortázar. Un señor toma un tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de la plaza. Apenas queda solo en el banco. El montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco. El montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis.
Como podemos ver en este texto, Julio nos está contando una mini historia que le pudo haber ocurrido a cualquier persona en los años 90, 80, 90, donde era normal comprar el diario y a la misma vez era normal dejarlo en cualquier lado, dejarlo en un banco, dejarlo en un parque. Y también nos cuenta que los diarios muchas veces terminaban en las casas para empacar legumbres. Entonces me parece muy curiosa la historia porque realmente me identifiqué con ella. Me hizo acordar de mi abuela porque eso realmente es verídico. Se manejaba mucho que la gente se llevaba los diarios para la casa para empacar verduras. Así que este cuento en particular me gustó mucho por esos puntos que él manejó ahí. Bueno, y finalmente tengo dos preguntas para los compañeros. ¿Por qué crees que Julio Cortázar se interesó tanto por la literatura hispanoamericana, teniendo en cuenta que él había nacido en Bélgica y tenía unas raíces más europeas que latinas, y fácilmente pudiera haber sido un escritor europeo si así lo hubiera deseado? La segunda pregunta es, ¿qué tan importante puede llegar a ser la lectura para alguien que a lo mejor pasa mucho tiempo en la cama? Bueno, esta fue mi exposición. Muchas gracias a todos.